Hay compuestos que existen en la frontera entre la nutrición y la farmacología. Sustancias que no son medicamentos en el sentido estricto, pero que actúan sobre los mismos sistemas que los fármacos más recetados del mundo. El 5-HTP es uno de ellos. Y lo interesante no solo es lo que hace, es entender por qué lo hace, cómo encaja en la química de tu cerebro y cuándo tiene sentido considerarlo con seriedad. Empecemos por el origen, porque aquí la historia es más antigua de lo que parece. El 5-HTP o 5-hidroxitriptófano es un aminoácido que el cuerpo produce de forma natural a partir del triptófano, que es un aminoácido esencial que obtenemos de la dieta. El triptófano está en el pavo, los huevos, los lácteos, las semillas de calabaza y el plátano. El cuerpo lo convierte primero en 5-HTP y luego en serotonina. Esa secuencia es fundamental para entender todo lo que viene después. El 5-HTP como suplemento se extrae principalmente de las semillas de una planta africana llamada Griffonia simplicifolia, que crece en Ghana y Costa de Marfil, que tiene una concentración natural alta de este compuesto. Su uso clínico comenzó a estudiarse de forma sistemática en los años 70 en Europa, particularmente en Italia y Suiza, donde los investigadores como el doctor Vittorio Ruffoni exploraron su potencial en depresión, insomnio y dolor crónico. Para los años 90 ya existía evidencia suficiente para que circulara comercialmente como suplemento en los Estados Unidos y en Europa. Pero para entender qué hace, hay que entender el sistema sobre el que actúa. La serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito, la respuesta al dolor y varios aspectos de la función cognitiva. No es simplemente la molécula de la felicidad, como se simplifica popularmente. Es un modulador global del sistema nervioso que influye en cómo el cerebro procesa desde una emoción hasta una sensación física. El problema con la serotonina es que no puede cruzar la barrera hematoencefálica directamente. No puedes tomarla como suplemento y esperar que llegue al cerebro. Simplemente esto no pasa. El triptófano sí puede cruzarla, pero compite con otros aminoácidos de cadena ramificada por los transportadores disponibles, lo que hace su conversión en serotonina sea variable e impredecible. El 5-HTP, en cambio, cruza la barrera hematoencefálica con relativa facilidad y se convierte directamente en serotonina dentro del sistema nervioso central. Eso lo convierte en un precursor mucho más eficiente que el triptófano para aumentar los niveles cerebrales de serotonina. Y eso es exactamente su ventaja terapéutica principal. ¿Cómo se compara con un antidepresivo? Los antidepresivos más recetados del mundo son los inhibidores selectivos de recapturación de serotonina, como la fluoxetina o la sertralina. No aumentan la producción de serotonina. Lo que hacen es bloquear la recaptación. Impiden que la serotonina liberada en neuronas sea reabsorbida demasiado rápido, prolongando su efecto en la sinapsis. Es un mecanismo de conservación, no de producción. El 5-HTP actúa en el paso anterior, aumenta la materia prima disponible para que el cerebro fabrique más serotonina. Es un mecanismo de síntesis y no de recaptación. Esto significa que actúa de forma diferente con un perfil de efectos secundarios distinto y en la mayoría de los casos más suave. Una revisión publicada analizó ensayos clínicos comparando el 5-HTP con antidepresivos convencionales en depresión leve a moderada y encontró eficacia comparable en algunos parámetros, con mejor tolerancia. No es un reemplazo de los antidepresivos en depresión severa. Ese punto es importante dejarlo súper claro. Pero en cuadros de ansiedad leve, estado de ánimo bajo, insomnio asociado a rumiación mental o componente emocional, la evidencia es razonablemente sólida. También se ha estudiado en síndrome premenstrual, fibromialgia, cefalea, tensional y también migraña, con resultados que varían según el protocolo, pero que muestran una dirección consistente de beneficio en reducción de frecuencia e intensidad.
¿Se necesita receta médica? En la mayoría de los países, incluyendo México y Estados Unidos, el 5-HTP se comercializa como suplemento dietético, por lo que no requiere receta para adquirirse. Sin embargo, esto no significa que deban ir corriendo y tomarse sin criterio médico. Y aquí está el punto que más se omite en la conversación popular. El 5-HTP tiene interacciones clínicamente relevantes que pueden ser serias. Lo más importante, no debe de combinarse con antidepresivos ni tampoco con recapturadores de serotonina, ni ningún otro fármaco serotoninérgico sin supervisión médica estricta. La razón es el síndrome serotoninérgico, una condición que ocurre cuando hay un exceso de actividad serotoninérgica en el sistema nervioso central y que puede manifestarse desde temblor, agitación, diaforesis hasta casos graves de hipernatremia y convulsiones. No es frecuente con 5-HTP solo en dosis razonables, pero el riesgo aumenta significativamente cuando se combina con otros compuestos que también elevan la serotonina. También hay interacciones relevantes con tramadol, triptanos para migraña y algunos antihistamínicos con propiedades serotoninérgicas. Por eso, aunque no requiera receta, sí requiere contexto médico. Ahora, las sinergias positivas, porque también las hay. El 5-HTP trabaja especialmente con vitamina B6, que actúa como cofactor esencial en la conversión de 5-HTP a serotonina. Sin niveles adecuados de B6, esta conversión es menos eficiente. Muchos suplementos formulados con inteligencia ya incluyen esta combinación. También existe evidencia de sinergia con magnesio que modula la función de los receptores de serotonina y tienen efectos propios sobre el sistema nervioso y el sueño. La combinación de 5-HTP con magnesio glicinato en las horas nocturnas es uno de los protocolos más utilizados en medicina integrativa para mejorar la calidad del sueño y reducir la ansiedad de fondo. Otro ángulo relevante es la relación entre el 5-HTP y la melatonina. La serotonina producida a partir del 5-HTP es el precursor directo de melatonina, la hormona que regula el ciclo circadiano. Esto explica por qué el 5-HTP tomado en la tarde o noche puede mejorar el inicio del sueño en personas con dificultad para desconectarse mentalmente al día. ¿Cuánto tiempo se puede tomar y con qué precauciones? La mayoría de los estudios clínicos han usado protocolos entre 6 y 12 semanas. Existe una preocupación teórica, aún no completamente resuelta en la literatura, sobre el uso prolongado sin cofactores adecuados. Si el 5-HTP eleva serotonina de forma sostenida, sin acompañarse de los nutrientes necesarios, podría reducir la disponibilidad de dopamina y otros neurotransmisores catecolaminérgicos con el tiempo. Por eso algunos protocolos clínicos rotan su uso o lo combinan con L-tirosina, precursora de dopamina, para mantener el balance entre sistemas. La dosis estudiada está entre los 50 y 300 miligramos diarios, generalmente fraccionada. Los efectos secundarios más comunes en ese rango son gastrointestinales. Náusea principalmente y suele reducirse tomándolo con alimentos y comenzando con dosis bajas. El 5-HTP no es un suplemento de moda, es una molécula con décadas de investigación, mecanismos bien documentados y aplicaciones clínicas reales. Pero como todo lo que actúa sobre el sistema nervioso, su mayor valor es no estarlo tomando por intuición. Está en entender para qué sirve, para quién tiene sentido y cómo integrarlo dentro de una estrategia más amplia. Recordemos que el cerebro no funciona como solo un neurotransmisor y la salud mental tampoco se resuelve con un solo suplemento. Por ello, la importancia de siempre resolverlo con un profesional de la salud que entienda tus necesidades. Si este video te ayudó a entender por qué el 5-HTP no es lo mismo que tomarte una pastilla de ánimo sin más contexto, compártelo con alguien que esté buscando apoyo natural para el estado de ánimo o el sueño. Y si estás tomando medicación psiquiátrica, habla con tu médico antes de agregar cualquier suplemento serotoninérgico a tu rutina. Nos vemos en la siguiente cápsula.